Teníamos como, teníamos como capítulo, ¿verdad? Para trabajar hoy, eh, el capítulo del premio, ¿no? Que les había dicho yo que me parecía un capítulo muy hermoso y muy interesante porque con precisión entra pues en lo que es la esencia, ¿no? De ese ejercicio artístico que, que está caminando en medio de todo ese sistema tan demandante, ¿no? Como el mercado del arte, las instituciones, los premios, el reconocimiento, ¿no? Creo que es un capítulo que justamente profundiza en la experiencia, ¿no? En la experiencia más íntima del arte como proceso. Eh, y creo que una de las cosas más reveladoras, ¿no? Que se nos abre por primera vez desde que estamos trabajando todos estos espacios del mundo del arte. Empezamos con la subasta, fuimos a la feria, eh, y bueno, hemos hablado de distintas consideraciones y personalidades que hacen ejercicio dentro de ese mundo, de ese sistema de relaciones. Pues lo más interesante en este caso es que empieza eh, en todo el capítulo, si uno le presta atención, pues está el desarrollo de la pregunta y las respuestas sobre lo que es el arte y esencialmente el contemporáneo, ¿no? Que es el punto. Todos los involucrados, especialmente los artistas, que son el foco principal, pues dan sus reflexiones al respecto y el cúmulo de esas reflexiones es un ejercicio muy bonito para, para dialogar nosotros, ¿no? Para intercambiar y también para hacernos preguntas y cuestionamientos en torno a ello. Y por eso yo acompaño siempre esta clase del premio Turner con esa reflexión de Luis Kamitzer, que es un texto que está en el Padlet y que les recomendé lo leyeran también. Porque es justamente esa complicación, ¿no? Yo lo que veo en líneas generales, y bueno, me gustaría que comenzáramos un poco el diálogo sobre sus apreciaciones a partir de la lectura. Yo lo que veo en líneas generales eh, es una suerte de gran vulnerabilidad, ¿no? Dentro de ese ejercicio, podríamos decir que es muy curioso tanto frente a la venta de la obra como frente al premio conseguido o frente al reconocimiento general, es muy curioso que la personalidad siempre del artista o del ganador o del que logra esos espacios siempre está de algún modo muy fragilizada, ¿no? Como si hubiera una especie de arrepentimiento, como si se estuvieran ganando algo o logrando algo con algo que no debería estar en ese sitio. eh, yo me imaginaba, bueno, el final del capítulo es revelador en ese sentido, ¿no? Una especie de contractura, la persona, la artista que gana el premio, pues con muy poco que decir, todo el mundo como muy extrañamente descontento, ¿no? No pareciera ser, a pesar de la alegría, pues un sitio como de una felicidad plena. Es como si estuvieran haciendo o trabajando o ganando algo con algo que no debería estar en ese lugar. No sé qué piensan al respecto o cuáles son sus inquietudes. Los escucho para que vayamos dialogando. ¿Quién habla por allí? Bueno, Belén. Belén, en un principio yo pensaba que el que se iba a ganar el premio era el Phil Collins, que al principio decía, bueno, será Phil Collins. Claro. Y me gustaba su descripción de la obra, no la he revisado, anoté todos los artistas para después googlearlos, pero me gustó su descripción de que como él iba para diferentes capitales posguerra y hacía esos videos. Y bueno, la ganadora, sí, también me pareció lo que tú dices, como muy vulnerable. De hecho, después ellos cada uno como que agarró una rumba diferente. Ella toda ensimismada cuando le iban a dar el premio. Y bueno, nada, sí, me parece que
la cuestión del premio Turner es como una cajita de Pandora también, ¿no? Se abren muchas cosas buenas, malas, pero no sé, se generan muchas interrogantes. ¿En qué sentido piensas tú? Por esa misma cosa del artista que no se siente como que conforme o se siente como si estuviera haciendo algo malo, Ujú. según la Claro, descripción de Sarah Thornton. sí, bueno, ella habla además que, fíjate que hay muchísimos, nombra muchas veces artistas nominados que rechazan la nominación, ¿no? Que prefieren no estar dentro de la deliberación, ¿no? Porque pareciera, me parece a mí, o la sensación también que da, fíjense que es un premio que comenzó en la década de los 80, es decir, y tiene también todo un entorno, o sea, el desarrollo del premio, a pesar de que yo sí pienso que hay un trabajo real por develar la contemporaneidad de un ejercicio artístico, ¿no? Por reconocerlo. Pero también tiene el premio como ese acompañante extremadamente mediático, ¿no? Una especie también de show ultra televisivo, ¿no? Que, Totalmente, o sea, que además, totalmente. sí, no, que tiene involucrado como las relaciones y no desde hace un tiempito, ¿no? Sino que se ve que desde que lo hicieron, pues era un show que tiene un espacio, que tiene muy claras las relaciones del show business, ¿no? Es decir, cómo llegar a las audiencias, cómo hacer las audiencias posibles, audiencias tanto al nivel de televisor, ¿no? De televidente, como a los visitantes, ¿no? Sí, Hay en bueno, es algo. igual que lo de la feria que mueve totalmente en un caso Nueva York y en el otro caso Londres, que se mueve toda la capital en torno a la feria o en este caso al premio del artista. Ujú, ujú. Y claro, esa situación de exposición extrema es tal vez lo que a muchos de ellos los complica, ¿no? O los hace sentir como, en algún sentido, extorsionados por un sistema de relación, ¿no? Claro, y el No, premio también, no nada más el que gana, también lo que se entendió que los que participaban, bueno, hay uno que dice que ganó más vendiendo la obra que en el premio que daban, las obras que exactamente. tenían puestas. El mercado de las apuestas, además paralelas de quién va a ganar, o situaciones que van moviendo como si fueran caballos de carrera. Pero sí, además yo en lo que reparo también, cuando hablo de esa sensación eh, y que están en las palabras, ella se ve que se focalizó en que en algún momento cada uno de esos artistas les dijera primero qué hacen, que le costó en algunos casos, pero después también cómo ven ellos el arte, ¿no? O qué es el arte. Creo que una de las preguntas más interesantes que van subterráneamente navegando en todo el capítulo es la pregunta de qué es el arte contemporáneo y si realmente es arte, ¿no? ¿Alguien reparó en eso? ¿Alguien pudo leer algo acerca de eso? Bueno, en la parte donde el artista, que no me acuerdo cómo se llama, hacía unas obras con arcilla cruda. Ah, Eso esa es me llamó Rebecca mucho la Warren. atención porque la arcilla cruda a la larga se desborona, o sea, si no la cocinas. Entonces yo me quedé pensando como en eso, ajá, ¿y qué quedaría de la obra? La tierrita. Que ella Bueno, también le pregunta eso, de que si es sí, arte. claro, exacto, porque además ahí está también toda la mirada de la prensa, ¿no? Y de cómo cada vez más cuesta eh, justamente en el encuentro o sentir ellos, el mismo Nicolás Cerota, que es el director, eh, en varias oportunidades lo dice, ¿no? Parece que nos está costando cada vez más llegar a las relaciones donde se puede apreciar o sea, los críticos o el público o los periodistas puedan comprender como un fenómeno dentro del tema de la creación, ¿no?
Y es interesante porque, bueno, tú lo apuntas, Belén, el modelo de ejercicio de Rebecca Warren, pero en los 4 son, o sea, si yo fuera jurado, o sea, o estuviera participando, me parece una selección estupenda, porque son 4 dinámicas con contemporaneidad, ¿no? Digamos que en el caso de Phil Collins, como tú lo nombras, como lo nombras, todo el desarrollo de esa especie de tema de la cultura contemporánea y de la explorar con el sistema de la cultura contemporánea y de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, en un premio que, como dice muy bien en un ejercicio, como muy bien dice ella, consagra incluso ser seleccionado. Eso es parte del currículum de un artista en un ejercicio, ¿no? Aunque no lo ganes, estar nominado a un premio de tan alto calibre como es ese, pues ya es un avance. Creo que al final ella justamente apunta que pueden incluso duplicarse los precios en el mercado si eres nominado, los precios de tu galería, de tu obra en el mercado, y que pueden triplicarse si llegas a ganar el premio. Es decir, es un premio, pero que por eso mismo también puede profanar, ¿no? Porque es un momento extremadamente mediático, valga la redundancia, pero que además expone, ¿no? Muchísimo la vida del artista, el desarrollo del artista, su trabajo en el taller, etc. En el caso de Phil Collins, que es un creador bastante controversial de la contemporaneidad, que forcejea además con esos mismos temas mediáticos en su proceso de trabajo, ¿no? Fíjense todos los videos que están allí nombrados, ¿no? Que es ese video que muestra el maratón de baile de los palestinos y cómo trabaja con comunidades al margen, ¿no? Con comunidades que han sido de algún modo de horror, y cómo ese juego con la cámara, un poco como el reality, que es una forma de exposición humana a la que estamos nosotros muy acostumbrados, pero que sigue siendo una forma también de profanación de las vidas, eh, de la vida privada, ¿no? El reality se ha vuelto en los últimos años, y no solamente el reality promocionado por cadenas televisivas, sino también el ejercicio de, de velación de la propia vida, ¿no? O sea, en lo que son el Instagram, los Twitter, sobre todo el Instagram, en una secuencia de imágenes sobre nuestros propios lugares y nuestros propios sitios, ¿no? Entonces es un creador que desde el comienzo del siglo XXI y anteriormente, pues ya Phil Collins venía trabajando con eso e intenta hacer el ejercicio, ¿no? de empalmar ambas situaciones para desde ese mismo lugar, pues crear ese estudio de producción dentro del espacio. En el caso de Tomás, que es la que gana el premio, pues la relación es completamente diferente, ¿no? Es una inmersión en el tema pictórico, una artista extremadamente mucho más discreta, eh, contenida, ¿no? Fíjense que esa visita al estudio de Tomás es un recorrido muy interesante que nos abre también la escritora, porque es todo lo contrario de los encuentros que ha tenido con Phil Collins, ¿no? Que son como en bares, en el estudio, en la calle, es decir, en otro tipo de desarrollo social. Y el ejercicio de Tomás más bien es un ejercicio de mucha soledad, pareciera, ¿no? Como de mucho proceso interno, donde no hay asistentes, donde hay
pequeños lienzos que el artista va trabajando, donde está esa relación con un proceso pictórico muy, de algún modo novedoso para los tiempos que vivimos, pero también tradicional, ¿no? En el logro y en la construcción de un espacio pictórico único, ¿no? No sé qué piensan de lo que leyeron en ese sentido, ¿o no? ¿Pudieron leerlo? Además de Belén, pregunto. Sí, a mí me gustó mucho Ujú. esta última artista, ¿no? Tomás, me gustó mucho porque como iba un poco a contracorriente, ¿no? Por su forma de ser, por su forma de trabajar, ¿no? Tan aislada, por producir tan pocas obras, ¿no? Ella decía que producía, no sé, como mucho 5 cuadros al año y a veces volvía a un cuadro que no había terminado después de 10 años, ¿no? Y eso era como Ujú. que muy interesante su forma de trabajar y luego, claro, su personalidad, al ser tan introvertida, también atrae mucho, ¿no? Porque da más curiosidad por saber cómo es, cómo trabaja y claro, al ser tan difícil de conseguir la entrevista, creo que generó también, ¿no? El misterio generó más expectativa y a lo mejor eso fue también lo que le ayudó un poco, ¿no? a destacar. Pero claro, son tan diferentes los cuatro que me gustó mucho lo que decían al principio, ¿no? Era como cómo comparar las manzanas, la uva o no sé, las diferentes frutas, ¿no? Porque cada una tiene lo suyo, ¿no? Cómo Claro, elegir lo mejor cuando todo es mejor, ¿no? Son exactamente. cuatro representantes de estilos de artes tan diferentes Ujú. y finalmente el ganador no es el mejor, simplemente los cuatro son muy buenos. Claro, claro. Es que fíjate que a mí también me parece muy relevante lo que comenta Raluca sobre Tomás, porque, y creo que hay una reflexión crítica donde habla que justamente ya está como conectando con un ejercicio de diálogo con la obra de arte muy diferente a lo que los críticos o los curadores de estos momentos están viendo, ¿no? Tiene ese ritmo o ese tiempo especial dedicado a un proceso más de dejar, como ella misma dice, que la obra hable, ¿no? Es decir, ella comenta, yo sé que una pieza está lista cuando se independiza de mí. Eso es muy hermoso porque, bueno, eso remite al tema de la pintura moderna, ¿no? Y creo que en algún momento la comparan con Kandinsky, con maestros de la modernidad dentro de un mundo excesivamente contemporáneo, veloz, atascado por su sobreproducción de imágenes, ¿no? Como hemos comentado en otras oportunidades. Entonces, ese punto, yo recuerdo que hablando con una pintora venezolana que se llama Dulce Gómez, que es una artista que yo quiero mucho, ella en algún momento conversamos sobre sus procesos en la pintura y hablaba más o menos de la misma forma que Tomás, es decir, como no ir a pintar con una preconcepción del ejercicio, sino con una intención. Y en esa intención vas modulando el encuentro, que es un encuentro que termina siendo un tercer lugar. Y hay una especie de desestructuración de la figuración, ¿no? Desestructurar, desandar las apariencias para que aparezca la imagen, que la imagen en un lugar distinto de lo que la mirada del artista está observando, de lo que la mente está traduciendo y de lo que la mano construye, ¿no? Es ese espacio único, ¿no? Donde esa, como dice Apps, se independiza en la imagen y crea un tercer lugar, que no es exactamente la predisposición de recrear un tiempo o un espacio, sino que es un espacio y un tiempo único que se desprendió del artista y se desprendió de lo real. Entonces ese es un hermoso tercer lugar que además no es nada nuevo. Ya Leonardo da Vinci, yo en algunas investigaciones que he hecho
con Da Vinci cuando hablaba de la pintura, en sus diálogos hablaba también de ese tercer espacio, ¿no? De un lugar que la obra no era exactamente la figura que está representando, ni lo que está traduciendo, lo que está percibiendo el ojo, sino que era algo que dice el mismo Da Vinci, algo que se crea en un tercer lugar. Allí nace la imagen en el ojo tenebroso, en el ojo tenebroso. Y hay un ejercicio, ¿no? Muy disciplinado y muy entregado en ese sentido, ¿no? Las descripciones de apps además no van más allá de hablar del compromiso propio con el arte, ¿no? De una forma de involucrarse completamente con lo que ella está haciendo, ¿no? Y tener esa participación a través del arte y no de la personalidad del artista, que también es algo que vamos a ver confundirse en algunas ocasiones, ¿no? Dentro de las tensiones que ese mismo sistema está involucrando, ¿no? Es decir, cómo también todo ese sistema construye un lugar que no es cómodo, ¿no? Para los creadores. Yo no sé si quieren comentar algo acerca de eso, ¿no? Es decir, fíjense que la diferencia entre Phil Collins pues, es un artista completamente involucrado en los momentos de lo global, ¿no? Eh, eh, Sumergido en esa tendencia desafiante de la perspectiva histórica del contexto que él está viviendo, ¿no? Y de las problemáticas de esa época que puede ser muy terrorífica también, ¿no? Pero en el caso de Toma es más bien como sumergirse, ¿no? En esas relaciones místicas casi con el ejercicio de la pintura que él llama la atención de Raluca, ¿no? Crear esa ficción a fuego lento, ¿no? Es decir, esperar además que esa soledad de la pieza y de sus relaciones directas con esa obra pues puedan construir ese tercer lugar, ¿no? Que no es ese, lo otro es el documental crudo, que también es otro espacio inquietante, ¿no? El de la obra de Phil Collins. ¿Quieren comentar algo? A mí de Phil Collins me ha gustado mucho esa parte en donde habla del estudio que crea en la propia Tate, ¿no? De cómo llega a llevar su estudio, que era algo inédito, pero también el tema que está desarrollando en el trabajo que hace allí, ¿no? Creo que era sobre las personas famosas, ¿no? Que están en los shows televisivos y que no ha ido algo bien, ¿no? O que no han terminado bien. Sí, o descubren cosas que Que su vida y los traumatizan, por decirlo de algún modo, ¿no? que me ha parecido fascinante el tema también y muy ilustrativo de los tiempos Claro. en los que vivimos. Increíble, ¿no? Sí. Que me ha parecido muy comprometido y luego que la propia Tate le permita llevar, hacer su propio estudio allí y hacerlo tan visible, ¿no? No sé si la gente podía entrar o no, no me acuerdo si en el texto Sí, creo que podían ver algunas cosas de la producción. Pero Hasta era cierto como punto. llevar algo tan televisivo al espectador y hacérselo accesible, dado el tema que es tan vistoso y tan circulado, ¿no? Porque los tabloids allí en Gran Bretaña son como, yo qué sé, muy viscerales, ¿no? Como que llegan a hundir una persona en un día. Exactamente, exactamente. Pero sí, fíjate que a pesar de hablamos de ese tercer lugar, de esa construcción de la imagen, en el caso
de Phil Collins, pues también lo hace, ¿no? De algún modo, porque está develando a través de los propios mecanismos, ¿no? Y eso es muy interesante para comprender también ese desarrollo del arte contemporáneo desde distintas aristas, que es lo que me parece a mí valioso en esta unión, ¿no? de formatos y de medios de operación de la práctica artística que están participando en este premio, ¿no? Que evidentemente cualquiera de ellos con los que nos involucremos o conversemos o investiguemos, pues son grandes creadores, ¿no? Y ahí, en el caso de Phil Collins, pues también está construyendo pues otro espacio, ¿no? Y fíjate que hablan de una obra de él además que creo que hizo en Bagdad, donde tomó unos testimonios de personas que estaban allí en un determinado lugar y después hubo una gran explosión y la gente todo el tiempo al ver la pieza puede estar pensando qué fue lo que pasó con esos espectadores que estaban allí o con esas personas involucradas. Y cómo salir es una especie de cuestionamiento del sistema mediático, del mundo global, del reality, de la exposición extrema, a través del mismo proceso, ¿no? Es decir, usar los mismos medios de eso que cuestiono para justamente develar, ¿no? Aristas humanas que pueden ser imperceptibles dentro de ese sistema de relaciones. Y cómo la fragilidad, es decir, cómo ese neofeudalismo, yo no sé si tuvieron oportunidad de, de leer la entrevista de Luis Cancher. Yo la he leído y me ha gustado mucho, pero me ha llamado mucho la atención también los comentarios finales de lo que algunos de sus lectores le cuestionaban, ¿no? Claro. Le cuestionaban justo la idea esta de neofeudalismo, ¿no? Y luego bueno, el modo pasivo de participar, ¿no? en ese escándalo. Pero fíjate, Raluca, qué interesante lo complicado que es, ¿no? Sí, sí. Por eso es que yo les hablo de esa situación tan delicada, ¿no? Justamente en los testimonios o en las declaraciones que estos artistas le dan a la periodista. Todo es siempre como, bueno, yo estoy aquí, pero no sé si es correcto que yo esté aquí, pero yo hago esto, pero no estoy muy seguro de que esto sea lo, lo que debe ser. Esa obra, a la colección Daros, que es una colección, no sé si los demás pudieron leerlo, pero es una colección que tuvo unos problemas, la empresa a la cual pertenecía y los inversionistas que estaban en ella, los directores, pues tienen un pasado muy oscuro por ese tema de la compra del amianto, etcétera, y transacciones que no son las más humanas en el mundo. Entonces, claro, pero mira lo complejo, ¿no? Es decir, sería muy complejo, y esa es la complejidad del mundo del arte, ¿no? Cuando hablamos de mercado y cuando hablamos de la situación posterior dentro del tema monárquico, podríamos pensar en esa misma complejidad, ¿no? Es decir, este artista, Luis Camitzer, es uno de los artistas más importantes del siglo XX, de finales del siglo XX y también de comienzos del XXI. Es un hombre que además escribe un libro maravilloso que se llama Didáctica de la Liberación. Un hombre comprometidísimo, vivió todas las dificultades y las complejidades que, que, que su país padeció con torturas, abusos, dictaduras militares, etcétera, ¿no? Y que pensó siempre el arte. Aquí en Venezuela hay grandes piezas de Luis Camitzer que forman parte de las colecciones de los museos, ¿no? Y pensó siempre en el arte como una didáctica, ¿no? Como un espacio, como una posibilidad para mejorar la sociedad
sociedad, para construir cultura, para construir, para propagar un pensamiento inteligente que pudiera llegar mucho más allá de una sala de exposición o de una colección. Es decir, que pudiera movilizar ciudadanos, ¿no? Ciudadanos capaces de defender sus derechos y de hacer un ejercicio pleno de sus deberes, ¿no? Una sociedad construida como un mejor lugar. Los artistas que estamos viendo en este premio Turner no tienen ni siquiera la más mínima medida de lo que significa, o sea, de esa concepción del arte como un cambio. ¿Sí me comprenden lo que les digo, no? Que tiene Kamitzer. Es decir, estos artistas tienen reflexiones sobre el arte que en su mayoría son preguntas inquietantes, ¿no? Sobre el contexto, sobre el destino, sobre lo que consideran es el arte en sí mismo. Pero en Kamitzer el arte es casi un ejercicio de acción social, de reflexión humana, ¿no? Es una premisa para él. Pero es muy interesante verlo que ante la subida del mercado del arte, es decir, que estamos hablando desde finales del siglo XX, desde la última década del siglo XX, pues la cosa empieza a complicarse, incluso para un hombre como él que lo tienen tan claro. ¿Me entienden? Sí, una vez que él tiene ese poder, ¿no? De ser tan reconocido, de pertenecer a colecciones tan importantes, ¿no? Empieza a cuestionarse el poder de verdad no que sí le representa, sino que llega a manchar A un poco, confundirte, ¿no? exacto. En Puede confundir, su compromiso con el arte. Y claro. esa es la gran pregunta, ¿no? De todos los que se dedican al arte, ¿no? Cómo navegar en este mundo donde el poder económico tiene tanto peso, ¿no? Ujú. Y cómo seguir siendo fiel a tus propias creencias y a tu A ética los principios. profesional. Porque además, y a la ética, exacto, ¿no? Y a la ética, es un problema ético muy complejo. Fíjense que él hace un comentario, Kamitzer, muy interesante, cuando dice que, bueno, ajá, lo de la colección de aros que está comprometida con todas las acciones que esa empresa haya tenido. No, yo lo que hice de investigación, él dice que él conoció a la esposa del jefe de la colección, pues no, del inversionista, que se habían divorciado y a él la señora le cayó bien, ¿no? Le pareció que era interesante, seguramente intercambiaron, conversaron y ella le compró la pieza. Pero él va más allá, porque él dice, bueno, me están cuestionando por esto, pero eh, el problema tal vez no sea exactamente ese, porque el problema eh, es que él se la vendió a ella porque le pareció una buena persona, pero ese señor o cualquier otro puede ir a una galería y comprar mi pieza, ¿no? Y decirle, ¿por qué no lo vende? Y lo vas a vender o no lo vas a vender. O sea, es decir, ese mismo hombre puede tener un control a través del acceso económico de lo que quiere o no quiere tener, sin robárselo ni hacer ningún usufructo, ¿no? Entonces, mm, habla justamente de diatriba, ¿no? Muy complicada, porque ¿qué es lo que deberíamos verdaderamente preguntarnos, ¿no? Es decir, eh, el artista debe reflexionar sobre el poder, sobre el lugar donde él quiere estar. Pero eso en algún punto de la vida, porque cuando tú eres un artista joven que estás construyendo un camino, pues tienes cierto control sobre tus cosas, pero cuando llevas carreras de 40, 60,
50 años de trabajo, pues ya es más difícil, ¿no? Tener el control. El peligro que dice Camisер, y cuando habla de la ética, es decir, cuando tú tienes poder, nunca vas a ser totalmente puro en tu desarrollo de la obra de arte. No hay lugares extremadamente limpios en ese sentido, no lo puedes evitar, ¿no? Pero logras tener poder, y tal vez cuando dice directamente, creo, cuanto más poder tienes, generas una caja de resonancia más grande, más eficiente, ¿no? Puedes estar en un lugar más poderoso en ese sentido y más potente. Pero ahí es donde dice Camisер que es más esa caja de resonancia, puedes estar abandonando lo que tú realmente quieres decir, ¿no? Ese conflicto también lo ponen en exhibición Sarah Thornton, ¿no? Es decir, lo que está pasando con el premio Turner, las dificultades que todos ellos tienen, las inquietudes que todos ellos tienen, giran en torno a eso, ¿no? Tener poder, ser exhibido, y que en algún momento te pueda gustar más ese poder y empieces a abandonar. Y creo que Nicolás Serota también habla de eso, es decir, que el artista tiene dos situaciones en las que tiene que ser consciente y estar entregado a lo que él está produciendo, pero no puede quedarse tampoco viéndose a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Él debe generar en ese equilibrio, no puede tampoco estar todo el tiempo mirando hacia afuera o entregado a los poderes de las cajas de resonancia que lo rodean, porque pierde la originalidad de la propia obra, ¿no? Lo dice el director de la Tate. Pero al mismo tiempo, si está muy ensimismado en la propia obra y no está evaluando lo que sucede en el afuera, entonces también queda como un artista místico, ¿no? Poco evaluado. Entonces, esa dificultad también la pone un creador como Kamitzer en escena, ¿no? En esta situación. Y además está, bueno, todas las confusiones, ¿no? Hacia dónde se dirigen las miradas de las confusiones. Para Kamitzer el arte está en realidad para otras cosas, ¿no? Él mismo lo dice, para cuestionar la cultura, para provocar al conocimiento, para expandir un arte que pueda generar cambios sociales, ¿no? Que no sea acomodaticio. Y su obra siempre fue construida como un sitio hereje dentro de la institucionalidad, y no quería que estuviera en el mercado ni en las galerías. Pero pasan cosas que son inevitables, ¿no? Que han sucedido y donde el mercado se ha extendido, pues, a crear paradojas muy extrañas. Creo que en lo de Camisер también es muy interesante ver, no sé si lo reparaste, Raluca, o los que pudieron leerlo, la locura, y que lo hemos hablado cuando estudiamos el capítulo de la subasta, ¿no? La locura con la situación histórica de la obra. Sí, justo en eso Ajá, estaba pensando mientras tú estabas hablando, porque me gustó mucho lo que dijo, ¿no? Comparando la situación con la compra de su obra por esta colección, por Daros, y luego estaba diciendo de que bueno, cuestionaba de cierto modo el mercado del arte, porque decía, yo cuando era muy joven y era un artista que apenas empezaba, no me podía permitir hacer obras seriadas claro, grandes, amplias. ya Ujú. una obra seriada de pequeña cantidad, de 3 o 4, y sin embargo ahora como autor, si yo vuelvo a ampliar esas series, está mal visto, no puedo hacerlo, pero la gente me critica por vender mi obra, ¿no? a esa señora, y me ha resultado muy... me ha causado risa, ¿no? Porque en realidad es Claro, así. ¿Por qué no puede el no, hombre? Es su no, y obra. además claro, y la locura que significa pensar que la obra, entonces él dice que el mercado
lo dividió a él en dos personas diferentes. Es decir, hay un Luis Kamitzer de la década de los 70 que es histórico. Y ese histórico es el que se vende a altos precios, ¿no? Él hacía grabados a finales de los 60, imprimía, como tú comentaste, 4 o 5 piezas porque no tenía el dinero. Entonces, esas obras en el mercado del arte son consideradas únicas y tienen muchísimo valor porque son históricas. Pero si él mismo, que es el que tiene la matriz de la gráfica o de las ediciones que hacía, de los grabados que hacía, decide imprimir ahorita, pues esas piezas no valen igual que las originales. O sea, son consideradas originales una y son consideradas originales otra. Aunque sea el mismo artista, eso es muy loco, ¿no? ¿Aló? Ay, que se me fue. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Sí. Ah, perdón. se ha ido. Que sí, que es muy loco, ¿no? Porque es lo que veíamos en fíjate, ahí está reflejado lo que veíamos en el capítulo de la subasta, de que no hay obras de grandes maestros que se están acabando, entonces tienen o que construirlos de algún modo, incluso llegar al punto donde o la vida de un artista, aunque esté vivo, es dividida en dos partes. Una que tiene más valor y una que no tiene valor, o no tiene tanto valor como es. Entonces, y también él habla justamente de esos peligros, ¿no? Cuando habla de la caja de resonancia, pues lo que le comentaba que también son los diálogos de los otros artistas. ¿Y qué piensan de esa mirada que tiene él sobre el neofeudalismo? Del neofeudalismo y el mercado. Creo que él Claro. decía que algo como que era más interesante pensarlo desde otra perspectiva, ¿no? Entre lo hegemónico y lo periférico, y no tanto entre los extremadamente ricos y los muy, muy pobres, ¿no? Pero del sistema, exacto, el neofeudalismo como sistema. ¿Estás de acuerdo, Raluca? ¿Te parece que eso es correcto? Como sistema de los más ricos y los más pobres, o O como sea, sistema... claro, él dice es decir, lo que él plantea, lo que pasa es que hay otro artículo, yo después se los mando donde él habla exclusivamente de los neofeudalismos. Pero cuando habla de eso, justamente lo que plantea es que el ejercicio del mercado, ese punto de la transhistoria, la poshistoria, que hablamos en la clase pasada, a partir de la década de los 80, el nacimiento de ese hombre de negocios, ¿no? Y de las grandes transnacionales, etcétera. Él lo que dice es que ese movimiento, más que democratizar, lo que creó fue una especie de neofeudalismo, es decir, donde hay puntos focales de inversión, donde es decir, que la sociedad ha evolucionado de manera que cada vez más pocos son los que tienen más dinero y muchos más son los que tienen menos dinero. Claro, el mercado del arte obviamente está regido por el dinero y, y lo que estaba hablando era que como la cultura quede solo en manos de los ricos, entonces queda inaccesible para el resto de la población Claro, y se pierde, ¿no? Se pierde su esencia, porque en realidad está ahí para educarnos a todos y para abrirnos la mente a todo el mundo, no solamente para los privilegiados. claro. Y mientras más va sucediendo, que es lo que a veces yo me temo y me preocupa mucho también, al igual que Kamitzer, mientras más va sucediendo que el mercado o el financiamiento, es decir, las autonomías económicas se van desplazando de los estados nacionales, ¿verdad? Cada vez más
en Venezuela, en Europa, en muchas partes del mundo, pues los museos, por ejemplo, las instituciones museos para referirnos a artes visuales, cada vez más necesitan del apoyo económico de grandes inversionistas para poder subsistir, ¿no? Cada vez más los recursos destinados a la cultura desde los estados democráticos cada vez más son retirados o disminuidos y entonces los espacios necesitan inevitablemente, no tienen esa cosa que los pueda hacer crecer desde las políticas propias de educación y de cultura de un estado. Es como, son cambios que a veces uno ve levemente, pero que suceden, ¿no? Tú puedes tener un sistema educativo o tener un sistema que apoye la creación de alguna forma y después que pueda ser abierto para una comunidad y después la situación para respaldarlo económicamente y hacerlo crecer, te ves a veces en la obligación de buscar aportes o de cobrar o de hacer cosas que impiden que las personas que no tienen puedan acceder a ese lugar de intercambio, ¿no? Yo, por ejemplo, fíjense, yo tengo un taller que se llama Prácticas versus Teoréticas, que es un taller para artistas que yo tengo mucho tiempo dando. Es decir, que yo he dado en otras oportunidades y lo di hace mucho tiempo, hace como unos 8 o 9 años, apoyada por el IARTE, que es un instituto del Estado venezolano que patrocina el tema de la cultura. Y ese es un taller donde hacemos un proceso de construcción de la obra artística, es decir, de construcción de piezas con los participantes. Es un taller de arte contemporáneo y la idea es que ellos tengan una guiatura de mi parte, más unos intercambios con artistas de trayectoria, donde desarrollan procesos de trabajo que finalmente decantan en una exposición. ¿Qué era lo importante allí? Pues que los honorarios, la producción, todo estuviera respaldado por la institución que lo demanda. ¿Por qué? Porque yo abría eso una convocatoria pública. Los artistas se inscribían y había un proceso de selección. Y el taller para los artistas era gratis. ¿Qué es lo importante? Que cuando es gratis, ¿verdad? Si hay un artista de la región venezolana que no tiene recursos económicos para pagar el taller, pues él pudiera participar si tenía el talento para hacerlo. Y de esos movimientos pasaron cosas muy hermosas con artistas venezolanos que hicieron esos talleres en algún momento y también se han vuelto creadores de relevancia o han hecho ejercicios importantes a nivel nacional e internacional. En el momento en el que yo pierdo el aporte y yo digo, bueno, este taller lo voy a cobrar, voy a cobrarle a los participantes para poder hacerlo a la comunidad. Entonces, en el momento del pago, tú no tienes posibilidad de hacer la evaluación que te permita que una persona de bajos recursos pueda entrar a hacerlo. ¿Sí me entienden? No, ahí se empieza como a desdibujar lo que son los puntos porque estás inevitablemente sesgado por una necesidad de rendimiento económico que va a exigir o a demandar sus participaciones especiales. Entonces, les estoy hablando de una situación muy pequeñita en ese sentido, ¿no? Es decir, un ejemplo muy pequeñito, muy chiquito. No sé si me captan el sentido de lo que quiero comunicarles. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero eso también replica esa misma situación que es mínima, replica en otros órdenes de la vida, ¿no? Es decir, cuando inversionistas o transnacionales pues apoyan situaciones particulares, también replica, es decir, yo sí creo que el neofeudalismo es un sistema muy complejo en el desarrollo social de los últimos tiempos. Sí creo que además se ha ido haciendo más profundo, más complicado,
va creciendo rápidamente, no nos damos cuenta, ¿no? Y yo creo que eso que va modelando la poca participación, pues también es mi punto de vista, pero yo creo que la era de la globalización y de la comunicación virtual, pues ha exacerbado eso, ¿no? Yo siento que la globalización en algún modo es engañosa, es decir, puede ser muy positiva cuando es bien usada, pero también puede ser muy engañosa. Puede hacernos partícipe, creernos que somos partícipes de todo, pero al mismo tiempo no participamos de nada, ¿no? Fíjense, la cultura global, lo que es las redes sociales, se manejan todas como estrategias algorítmicas de algún modo, ¿no? O sea, si yo estoy en Instagram o si yo estoy en Facebook, los algoritmos de mi Instagram, de mi Facebook, de mi Twitter, me van enseñando por lo general las cosas que tienen que ver conmigo o con lo que a mí me gusta, ¿cierto? Es decir, si yo reviso mi Instagram o si yo reviso mi Twitter o mi Facebook, pues él está rodeado de una esfera muy estable de amigos o de personas que por lo general todas tienen que ver con las artes visuales aquí y en otras partes del mundo, con la cultura en general y con un rango familiar. Y esas son las noticias o las circunstancias del día a día que yo voy analizando, ¿no? O que son más visibles para mí en el desarrollo y el contacto con esa pantalla, que es un medio de comunicación importante. La pandemia, eso ya venía sucediendo, ¿verdad? Pero la pandemia exacerbó, es decir, puso en ese tiempo bisagra del que hablamos la clase pasada, pues eso como un ejercicio protagónico. ¿Qué pasa con los otros orbes o las otras esferas del conocimiento? Les voy a comentar, este es otro ejemplo un poquito personal, pero que me parece importante para ver que esos neofeudalismos que pueden funcionar a nivel macroeconómico también son unos neofeudalismos que funcionan a nivel global de nuestras propias relaciones e intercambios, ¿no? En un trabajo que yo tenía, había una señora de limpieza que trabajaba ahí, llegaba muy temprano en la mañana. Un día que yo llegué, la veo que está muy complicada, que se ve como afectada, que no se siente bien, y le pregunto que qué le pasa. Y entonces ella me dice que bueno, que hubo un crimen horrible en el barrio donde ella vivía, que un asesinato, etcétera, y que un niño mató a no sé quién. Bueno, una cosa bastante escabrosa. Y yo le digo, ¿tú viste eso saliendo de tu barrio? Y me dice, no, yo lo vi en el Facebook. ¿Qué me hace reflexionar esto a mí? Esa noticia, ¿verdad? Que llega al Facebook de ella, es una noticia que yo jamás voy a ver en mi Facebook. O que difícilmente va a estar en mi Instagram o en el Instagram de las personas que me conocen. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que las redes sociales, esas pequeñas esferas pueden servir. Yo tampoco lo digo porque en muchos casos sirven para la difusión, pueden servir para el conocimiento, pueden servir para poner en escena valores que son, que pueden ser problemáticas y valores que son necesarios de que tengan una visibilidad. Pero al mismo tiempo también estamos desconectados, ¿no? Es decir, esos son millones y millones de esferas de conexiones personales o colectivas que están funcionando paralelamente sin conexión entre sí. ¿Sí me copian? ¿Qué piensan de eso? Bueno, yo estaba pensando en el artículo de Sarah Thornton, en el artículo, ahorita no me acuerdo, pero no es en el libro, sino en el artículo. Ah, el Ella artículo habla, es el que ella habla artículo de, sobre el NetArt y sobre el tema del NFT.
Exacto, que ella habla de esa relación humana que se da con el arte, que no se puede dar a través del Instagram ni del Facebook, que el arte tiene un alma o ese tercer ojo que tú estás hablando y a través de las redes no se ven. Y bueno, eso es algo que a mí de verdad hace tiempo con mi obra plástica sí me lo he cuestionado porque yo veo que lo que yo veo en el lienzo no se ve en la fotografía por mejor que esté tomada, o sea, así sea una fotografía muy buena de la obra, no se siente la esencia de la obra. No, claro, eso es distinto, Belén, por supuesto. Pero yo además de eso, o sea, lo que invito como a reflexionar es en ese tema feudal, ¿no? Sí, es verdad que eso pasa y además nosotros, o la situación que hemos vivido en las últimas décadas, pues también ha hecho que ese neofeudalismo sea un ejercicio de social muy común que tiene que ver más allá del dinero. Eso es lo que quería como que entendieran. O sea, más allá de los inversionistas o de que cada vez gente tiene más dinero y otros cada vez tienen menos, también cada vez estamos un poco como más desconectados, ¿no? O sea, esa visita masiva que debería abordar o esa forma de programa estatal que debería considerar como cáncer a la cultura y al arte como un modo crucial para el desarrollo social, cada vez está más lejana, ¿no? Porque las instituciones todo empieza a fragmentarse y a tener que sobrevivir o con dinero, o con inversiones, o con likes y me gustan, ¿no? O con seguidores. Entonces, es lo mismo que yo decía cuando hablábamos del tema de la transición y que cada vez, bueno, sí es verdad, estas conexiones nos permiten entrar en un territorio donde, por ejemplo, en esta misma clase, en este instante, estamos conectados varias personas en diferentes partes del mundo. Eso costaría muchísimo hacerlo económicamente hablando para que sucediera. Es decir, tendría que haber un lugar físicamente real donde me pagaran a mí un pasaje o unos honorarios, una estadía, un hotel, un vuelo, igual para todos, ¿no? Para encontrarnos todos en el mismo sitio y hacer este intercambio que hacemos miércoles tras miércoles. Esto nos da una facilidad de conexión, pero siempre tenemos que pensar mucho más allá, porque cuando ciertamente esto nos invita a diluir las fronteras, ¿no? A diluir el resquebrajamiento, pero en países en vía de desarrollo, ¿cómo se dan esos porcentajes de participación? En un país, por ejemplo, como el nuestro y como otros países de Latinoamérica, donde es muy poco el porcentaje de las personas que tienen acceso a Internet o que tienen equipos capaces de hacer conexiones estables. Hay familias no sé, por decir algo, en Ecuador, que manejan un solo teléfono para 5 o 6 personas. ¿Cómo tú modelas a esos niños o a esas personas, primero para la educación virtual y segundo para el contacto con otras formas de crecimiento? Esa me extiendo un poquito en eso, porque de esa fragmentación, de ese neofeudalismo estructural, conceptual y formal que creo nosotros estamos viviendo, es donde se genera todas esas problemáticas del arte como una forma posible, del arte contemporáneo, ¿no? Como una forma posible para conectarse, bueno, con ese sueño ético de donde parte o con ese sueño hereje de ir más allá del museo, del mercado, y que es lo que complica también la reflexión de todos los demás, de estos artistas más jóvenes que Kamitzer que están presentes en ese premio Turner, ¿no? ¿Cómo llegar? ¿A dónde van a llegar? ¿Alguien quiere comentar algo? A mí me gustaría recordar una cosa que dijo Kamitzer que me gustó mucho sobre los cambios sociales, que a veces hay que mirarlos hay que medirlos con otro reloj, no el normal, sino el de las décadas, porque hay algunos cambios
que son tan lentos que en el momento que lo vivimos no percatamos, ¿no? Pero que algunos cambios Claro. llegan a verse a través del tiempo y él hablaba mucho de los movimientos de los estudiantes, ¿no? De cómo algunos han perdurado con los años y otros no, y entonces decía que tenía mucha esperanza de que esto va a cambiar, ¿no? De que de cierto modo la cultura, ¿no? Y la educación y este lazo que hay y la misión que tienen los educadores, los artistas, que va a pervivir y que este discurso, ¿no? Va a tener la fuerza suficiente como para dar un mensaje duradero. Exactamente. Claro, siempre que construyamos, podamos construir esa conciencia, ¿no? Yo no creo que las situaciones o los cambios tengan que generarse a partir de destruir los sistemas existentes para proponer sistemas nuevos. Yo creo que eso es barbarie, ¿no? Sino para analizar también como los puntos focales de esos sistemas, de esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro de la producción de la obra o de los neofeudalismos o de esas preocupaciones de las que le estoy hablando, y para proponer mejores caminos más avanzados para esos lugares, ¿no? Es decir, para esos procesos que puedan dar frutos probables para una mejor sociedad, ¿no? Es por lo que nos gusta el arte también, ¿no? Pero que las Y comunidades, sí, disculpa, no, te escucho. quería decir que es súper interesante lo de las comunidades y lo que tú dijiste de Luis Kamnitzer, ¿no? De haber vivido otras experiencias, ¿no? Y de tener otra mirada diferente a los británicos, a los artistas estos jóvenes. Me parece revelador porque hace poco hice un proyecto con mi pareja y era una convocatoria donde mi pareja le pedía a la comunidad sorda que participe en una pieza sonora y les pedía a las personas sordas que dijeran, bueno, que se grabasen a sí mismos diciendo 10 veces la palabra sordo. Y hemos lanzado esta convocatoria en internet y la hemos publicado absolutamente en todas las páginas que hemos encontrado, ¿no? Y nos resultó tan curioso de que tuvimos como un 70% de los participantes eran latinoamericanos, o sea, de Qué España maravilla. muy pocos. Bueno, es Y curioso, a mí me parece maravilloso de aquí que varios curioso y de aquí maravilloso al mismo participen. tiempo, porque Claro. sabíamos que la comunidad sorda era muy fragmentada aquí en España y especialmente, ¿no? Este tema de ¿no? Esa confrontación que hay entre los signantes y los oralistas, que es muy pronunciada aquí, pero que se vivía de otra manera en otras comunidades. Y luego nos llamó mucho la atención que recibimos una crítica no me acuerdo si era un colombiano, no me acuerdo exactamente el origen de la persona, pero nos decía que no se sentía, no sé si, no era. Estoy intentando recordar el origen porque es bastante Importante, particular, pues. porque, claro, porque viene de un país donde hay muchas minorías y entonces es más fragmentado todavía y aún así a él le resultaba chocante de que tenga que decir la palabra sordo. Él decía, yo no me considero persona sorda. Y utilizó otra palabra para describirse, que es una palabra médica, a ver si me acuerdo. Ay, no me acuerdo Para ahora mismo. decir, Para describirse a sí mismo. Él decía que yo no me considero sordo, me considero... Ay, me voy a acordar. ok, claro que Pero sí. que me resultó muy chocante porque
en realidad las personas, ¿no? Describimos nuestra realidad según la sentimos y a veces el lenguaje no nos acompaña, ¿no? Ni el idioma ni el lenguaje no puede a veces expresar lo complejo del ser humano. Ujú, así es, así es. Y yo creo que claro, es eso, no es lanzarse de forma abismal a no querer participar. O sea, estamos todos también dentro de ese mismo recorrido, dentro de esas mismas complejidades, ¿no? Es decir, cómo entrar, cómo activar y cómo no perderte éticamente. Eso es lo que me parece más relevante además de este capítulo, de las dos cosas que estamos hablando, ¿no? Fíjense que vamos cambiando de perspectiva. Cuando vemos la subasta, ya lo he repetido, pero es chévere volver a analizar como esos puntos de vista, ¿no? Vemos esa situación de los grandes precios y de los dineros de en torno al mercado desde un sitio gélido, frío, amenazante, distante, ¿no? Fuimos entrando en la galería ya con otros tipos de preocupaciones, ¿no? Y ahora vemos esto que es esa esencia, ¿no? Es decir, esa dificultad. Por ejemplo, hay dos artistas más, ¿no? Dentro hablamos mucho de Phil Collins y de Tom Apps porque son muy protagónicos y muy distintos en sus ejercicios, pero está este que se llama Mark Tichenor, que es uno de los más jóvenes en entrar en el premio Turner, y también Rebecca Warren, que la nombró Belén al principio. Y bueno, si los investigan, yo por supuesto los he investigado muchísimas veces, son artistas de obras muy interesantes y de trayectoria, ¿no? Pero miren la reflexión de Tichenor sobre el arte, cuando ella lo entrevista, ¿no? Él dice, ella lo está entrevistando por esa instalación, ¿no? Que tiene una escultura giratoria, que ella misma habla como un poco sobresaturada, ¿no? En una onda de representación respectivamente de hibridación, ¿no? De sucesos que tienen que ver con el LSD, con los maestros del universo, con todas unas reflexiones incluso filosóficas, ¿no? Y espirituales. Entonces él habla de su escultura, dice que la escultura giratoria se llama ergot, que se refiere a la famosa frase de Descartes, cogito ergo sum, pero también es un hongo con propiedades alucinógenas que era usado para sintetizar el LSD. Y dice lo siguiente él, ¿no? Supongo que es algo así como que la realidad no es lo que parece ser. Construimos nuestros sistemas de creencias con fragmentos de fe. ¿Qué significa para una obra de arte tener éxito en este contexto? Que le guste a la gente, que la compren por un montón de dinero, que les guste a los críticos, que le guste al jurado. Hay todo el tiempo una pregunta, ¿no? Como en el ejercicio. Y dice, para un artista, lo más importante es entretenerse todos los días y uno quiere ser capaz de mantener un nivel por un largo periodo y hasta mejorar. Como que si lo importante para el arte, aunque tenga que estar allí, sea también no estar allí. Es una paradoja. Miren, dice Kamitzer, vamos a leerlo rapidito, porque aquí él dice algo cuando entra en ese sistema. Ay, que se me perdió. Ajá. Ellos le dicen, respecto a la obra La masacre de Puerto Montt, que es una obra muy dura, es una obra muy hermosa sobre el tema de la tortura en Uruguay. Y a su venta, has comentado en varias ocasiones que es ahora cuando estás vendiendo después de décadas sin trabajo, sin venta, le dice el periodista, y él responde sí. ¿Y cómo reaccionas ante eso? Y dice, en forma de conflicto. Ahí está, es un conflicto. O sea, trabajar y vender es un destino, pero es un conflicto. Él dice, toda mi vida fui un francotirador del margen. Podía atacar el establishment sin problema y era claro que no entraba en él. Ahora ya no lo puedo decir. Miren, atención a esto.
Y de hecho diría que desde el 2000 cambió la situación en Estados Unidos porque con la Bienal de Whitney y después con Documenta entré en un circuito que no me es simpático, pero también sería estúpido y suicida negarlo. No me voy a encerrar en una choza y ser un ermitaño. Pero es por primera vez que la corrupción está muy cerquita. Hasta ahora había distancia y no peligro. Tengo que cuidarme y ver qué hago y qué no hago. Ah, hipoacúsico, dijiste, Raluca. Y el crítico era boliviano. Esa era la palabra, ¿no? Sí, él criticaba por qué decir la palabra sordo y no decir la palabra hipoacúsico, que es el término médico de sordo, pero en realidad la realidad misma de las personas sordas es muy fragmentada, ¿no? Y cada Claro. persona tiene el derecho de autodeterminarse, pero la pieza en sí combatía, ¿no? El estigma de la persona sorda, el hecho de que se hablaba del hecho de que las personas, todas las personas sordas pueden hablar y que la palabra sorda empoderara y enseñara como de diverso. Perdón. Ay, está llorando. Tenemos cólicos y está súper inquieta. Ya veo, pobrecita. Que es muy rica también la manera de hablar de las personas sordas. Eso es lo que quería, lo que pretendía, ¿no? El autor con la pieza de sordo, y en realidad se consiguió eso, ¿no? 100 personas sordas, algunas personas sordas profundas, otras implantadas, decían según su posibilidad la palabra sordo. Y me ha parecido muy interesante todo ese proceso, y vivirlo de cerca fue muy enriquecedor, porque luego la gente no participaba plenamente, ¿no? Empezaba a contar anécdotas y hablaba de lo difícil que es el camino y demás. Siento, ha sido una pausa muy larga. No, es muy bonito. De lo que tú... No, está muy bien porque estamos hablando del tema de la ética, que también son otras formas de construir el camino del arte, pues. Fíjate que me hiciste a recordar, hay un artista venezolano que se llama Javier Telles, que tiene una pieza hizo una acción con los ciegos. Bueno, tiene una pieza. Después les mando eso por el WhatsApp. Les mando algunos vínculos para que terminemos la clase. Pero les mando unos vínculos porque es muy bonito la relación con esos lugares. Él hizo una pieza donde invita a varios ciegos a trabajar en la descripción de un elefante. Pero no les dice que es un elefante y ellos van tocando la piel y van hablando, y eso, todo el video tiene que ver con eso. Es decir, con el tacto, como esa posibilidad de una parábola india que tiene que ver con los ciegos y el elefante. Pero yo se los busco con calma y lo comentamos porque, bueno, él hizo incluso un trabajo una vez en los espacios del Museo de Bellas Artes que fue un trabajo muy interesante, que se llamó La extracción de la piedra de la locura, donde hizo un manifiesto contra esa invisibilidad de los cánones de la sociedad para cuestionar lo diferente, y trajo un sanatorio psiquiátrico que había sido abandonado en Venezuela, trajo todo ese espacio a la sala de exposiciones. Es muy importante, es un creador súper interesante con ese trabajo. Pero bueno, me parece bellísimo, Raluca, de verdad que muchísimas gracias por esa hermosa acción que hiciste. Y en el grupo, después me dedico un rato en la tarde a ponerle algunas cosas que tienen que ver con eso mismo. Está Javier Telles con la extracción de la piedra de la locura, está con ese trabajo con los ciegos, que también es muy interesante como referencia. Y bueno, hay muchos artistas, porque justamente en este caso son procesos importantes
no para cuestionar lo que es normal o lo que es patológico, sino para visibilizar lo que la sociedad ha estructurado como diferente, ¿no? Es decir, las etiquetas y los prejuicios que lo social puede construir sobre la persona y sus diferencias. Me gusta, eso me interesa mucho, Carlos. Vamos a seguir hablando de eso. Sí, me quedé con el artista Tixner y también con Rebecca Warren, ¿no? Miren la descripción del arte que da, o de su proceso artístico que da Rebecca. Dice, traté de no pensar que Rebecca no le gustó, a Belén no le gustó para nada a Rebecca, ¿verdad? Bueno, no, es que no me gustó tampoco, así tan exagerado. Me parece interesante, a mí me parece ¿No te interesante gustó? todo lo que me conflictúa, me parece interesante. Me conflictúa, que no es lo mismo. Claro, te conflictó. No, bueno, es normal porque el tema de la arcilla cruda, pero fíjense que a mí me gusta mucho todo el sistema del prejuicio, porque justamente estamos hablando de eso y qué bonito que Raluca lo introdujo a través de otro comentario, pero todo el tema del prejuicio masculino frente a la obra de esta muchacha, ¿no? Que eh, ese diálogo, yo creo, ese fragmento, honestamente, a mí me da grima, pero no la obra, sino lo que dicen los periodistas, a donde apuntan los fotógrafos, es decir, es una cosa que si pensamos en temas de equidad de género y de explotación sexual por parte de la mirada colectiva, pues yo diría que es patético, ¿no? Que es lo que rodea a la obra que esta señora estaba intentando poner en escena, ¿no? Y además también que creo que está como medio cuestionada porque es la mayor del grupo, ¿no? Pero ella misma dice, ¿no? Traté de no pensar en el premio de una manera competitiva, ¿no? Siguiendo las líneas de ese conflicto, porque eso puede llevar a cuestionarte la manera de trabajar y terminar afectando tu arte. Ahí está la tensión. Tienes que participar, tienes que pensar en el premio, pero no puedes dejarte afectar tanto por él, ¿no? Yo quise ser lo más leal posible al linaje de lo que he venido haciendo. A la larga, las cosas se cristalizan. Tu trabajo asume una forma reconocible, de otra manera nunca te harás conocido. Tiene que hacerse visible que ese es el tipo de obra que haces, ¿no? Es decir, una gran obra te permite mirarla sin que te moleste. No es que esté abierta a cualquier interpretación, pero tiene un significado limitado y fijo. Y también hay una reflexión de, bueno, el jurado es otro tema. ¿Qué le pareció el jurado? El jurado es otro punto interesantísimo. En esos diálogos, bueno, la periodista, además, que es hace hizo como una especie de revelación anterior, puso todo en tensión, ¿no? El jurado es un jurado es algo muy particular, también puede definir, se fue el internet. ¿Me oyen ahora? Sí, sí. Que el Se oye jurado también es entrecortado de vez en cuando. sí, sí, claro, yo trato de revisar ahí, pero sí, me quedo tranquilita y regreso, ¿no? Que el jurado también es un punto interesante, ¿no? A destacar, es decir, cómo los jurados pues pueden dialogar. Está esa periodista bastante compleja, que además de Vela es una especie de fuerza negativa, ¿no? Dentro de las relaciones que hay en ese jurado. Pero ser jurado es difícil, ¿no? A ellos ahí evalúan cosas muy interesantes, que eso también es bueno tenerlo claro, ¿no? Yo por lo menos he sido jurado de muchísimos salones y de muchísimos premios aquí y fuera del país.
Y hay un punto a destacar que también es interesante, que es la trayectoria, ¿no? Las obras de los artistas, tú no le puedes dar un premio, es decir, hay cosas que suceden repentinamente en el proceso de creación de un artista, que pueden ser muy reveladoras, pero un premio que comporta, por ejemplo, esas grandes cantidades de dinero o exposiciones, hay premios que son exposiciones individuales o premio al artista, tiene que tener alguna trayectoria que sustente que el premio que tú vas a dar pues sea un premio eh, que que vaya a ser bien representado. ¿Sí me entienden? Claro, porque le puedes dar el premio a un artista nuevo, por decirlo así, y después ese artista no sigue haciendo más nada, ¿no? Se queda hasta ahí. Puede pasar. Se queda hasta ahí o no cumple con los compromisos, por ejemplo, que tú le des. Aquí se han visto casos en los salones, en los Jóvenes Confía o en el Premio Mendoza también. O sea, que se le ha dado premio a artistas y hay un compromiso de hacer una exposición individual o algo así, no lo hacen. Es decir, eso siempre yo por lo menos como jurado valoro mucho ese espacio, ¿no? Y claro, los premios también siempre son cosas yo siempre digo que son cosas como muy transitivas, ¿no? Dependen de un momento particular, de un momento muy especial, eh, y de la mirada, es decir, de lo que convoca y relaciona la mirada de un conjunto de personas en un momento, ¿no? Y por eso los premios son maravillosos, ¿no? Y es importante ganarse premios, pero los premios también son demasiado transitivos en el sentido de cómo se configura una evaluación, ¿no? De todas las cosas que a nivel de perspectiva o de percepción tienes que contrarrestar en un sistema de evaluación. Hay que argumentar, hay premios, hay deliberaciones de premios en las que uno aprende muchísimo. A mí me han pasado cosas maravillosas, por ejemplo, ¿no? Que en cada argumentación de un jurado para defender o para sacar de una deliberación a una persona que se ha premiado, pues uno aprende cantidad de cosas. Esas son las cosas chéveres de los premios. Y yo sí creo que cada vez más las deliberaciones deberían ser abiertas. O sea, si tuvieran ese compromiso académico de argumento, las deliberaciones deberían ser grabadas y abiertas. Lo que pasa es que se gana uno muchos enemigos en el camino. A mí me han pasado millones, bueno, no, he perdido amistades muy queridas por no haberlos premiado, por no haberlos metido en un concurso del que yo soy jurado. Son cosas que, bueno, no eran tan queridas esas amistades que no pueden comprender eso, pero son cosas que suceden, pero que sería interesante evaluarlo como un sistema abierto. Entonces, del jurado, hay uno de los jurados que es el que es artista, ¿no? ¿Se acuerdan? Que de los Que jurados hay termina uno. siendo crítico de arte, ¿no? Creo que del Times. No, hay dos críticos de arte. Ya va. El cuarto miembro del jurado no es Matthew Hicks, director de un espacio de arte en Nueva York, maneja un espacio de arte en Nueva York. Y fíjense que hablando, Raluca dio en el clavo, en su oficina hay pilas de obras de artistas discapacitados. Hicks se formó como artista y sigue trabajando en sus obras y trabaja en un montón de cosas que tienen que ver con arte discapacitado, etcétera, ¿no? Pero él dice, aunque me dijo, él habla sobre el tema del premio, ¿no? Es uno de los más interesantes en su reflexión, que me gustó muchísimo. Dice, no se trata, y con esa vamos a cerrar a ver si nos tomamos unos minutitos para las exposiciones. Dice, no se trata de innovar por innovar, ¿no? Cuando ella le habla de la obra de arte, o sea, como me imagino que ella está buscando como que le digan qué es lo que se evalúa en un proceso de selección como tal, ¿no? Él dice, no se trata de innovar por innovar o por la ambición de ser original o novedoso.
el buen arte nos da la posibilidad de relacionarnos de otra forma con el tiempo. ¿Se acuerdan de los tiempos de una obra, no? Cuando hablamos de eso. En general, tiene que ver con la interpretación radicalmente idiosincrásica del mundo que hace un individuo. Es un mundo, es de tercer lugar, ¿no? Nos fascinan intrínsecamente obras como esa, porque nos fascinan intrínsecamente los otros. Es decir, ahí está hablando de un modelo de comunicación, ¿no? Ahí está hablando, tienen que revisar cuando puedan el texto de estética relacional y el texto de postproducción de Nicolás Bourreau, cuando habla justamente de ese ejercicio, es decir, de esa expansión del arte como un proceso interno de las relaciones, de todas las subjetividades de los otros sobre mí que también forman parte de mí, y de cómo yo integro ese tercer lugar para construir un nudo de relaciones con los otros que se van extendiendo, podrían extenderse según los tiempos de la obra hacia el infinito. Bueno, hemos terminado por hoy esta clase. Ustedes tienen, fíjense, queda un día, es decir, queda el miércoles que viene, nos toca hablar de la... a compartir pantalla aquí brevemente. El miércoles que viene nos tocaría el capítulo de la Bienal. Por favor, no lo dejen de leer. Hoy había un montón de gente muy silente por ahí, que normalmente hablan mucho. No lo dejen de leer para que lo comentemos. Y me gustaría que le dieran una mirada a este texto mío, que se llama Coleccionismo y Arte Actual, además del capítulo de la subasta, perdón, de la Bienal, de que es el de la Bienal de Venecia. Y después el miércoles siguiente empezaríamos con la primera exposición, ¿sí? Prendan todos esos micrófonos. O escriban en el chat. Déjame ponerlo aquí. Ya va. Vale, Porque entonces, creo ¿qué es la Bienal y el texto suyo? tienen que leerse. Hoy trabajamos con el premio y con el texto de Kamitzer. Y van a leerse la Bienal de Venecia de Sarah Thornton. Y me gustaría que revisen, esto es para la última clase, pero lo podemos revisar un poco para entrar en calor también ahí. Pero fundamentalmente la Bienal. Entonces, ya para el otro miércoles, a ver quién escribió por aquí. De acuerdo. Dice que tuvo un día muy movido. Bueno, ya hablaremos. Era un capítulo muy lindo para el tema artístico. Además aquí todos son artistas, casi todos en este curso. Entonces, para el miércoles, déjame revisar aquí la agendita. Ya, hoy es miércoles 30, ¿verdad? Sí. Entonces, 29. para el miércoles, perdón, 29. Para el miércoles 6 toca nuestro capítulo de la Bienal, que es conversación conmigo, y si pueden leerse mi texto de coleccionismo y arte actual. Entonces, para el 13 de julio, ¿verdad? Ya empezamos con las exposiciones. La primera es Takashi Murakami, que le tocó, dice aquí, a Isaac y Andrés. Isaac, ¿tú has podido hablar con Andrés o estás solito? No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, se oye. He hablado muy poco, la verdad, profe. Pues yo pues me he acercado, de repente él está un poco ocupado, un poco complejo, ¿no? Con el asunto.
con su vida, no sé, pero no ha sido como la forma más efectiva, siempre quedo como pendiente de que me responda y pues a veces no Bueno, llega. concrételo, porque si no, tú puedes poner eso solo, o es mucho. Sí, no, yo no tengo ningún problema, de hecho yo estoy trabajando en ello porque pues no quiero que me coja la tarde, entonces si yo puedo ir adelantando y él Bueno, se va hágalo sumando solo. en el Lo camino, hacemos chévere. solo, exacto, lo hace solo de una vez y si él se puede unir con alguna parte o alguna percepción, se unirá. Si no, queda usted a cargo de Takashi Murakami. Muy Ok, bien. profe. Es que eso era lo que quería aclarar. Yayoi Kusama. Yayoi Kusama tengo yo aquí. Ya les voy a decir. Le toca a José Antonio y María Teresa. María Teresa, tú estás ahí, ¿verdad? Sí, ¿me escucha? Sí. Es que tengo problemas con el internet. Ustedes sí están tranquilos los dos, ¿verdad? Se han podido reunir, ustedes van juntos. Sí, Perfecto. estamos en eso. Ujú. Estamos Buenísimo. en ello. Tranquilo tampoco, porque queda muy poco tiempo. Ah. No, Pero vale, no se angustien. Tómenselo como un rato para divertirse, para comunicarnos sus ideas, para hablar sobre los artistas. La idea es que hagamos un intercambio interesante donde ustedes puedan ver esas dimensiones. Y el capítulo, la clase de hoy es muy importante y ese capítulo de Sarah Thornton sobre el premio y lo que hace el tema interno, ¿no? De ese conflicto que lo vimos en Kamitzer, que lo vemos en los artistas que están dentro de este ejercicio, pues ahí está, muy revelador. O sea, me interesa mucho que lo entendamos por ahí. Fíjense que Sarah Thornton tampoco es, ay, que tan plácida, ¿no? ¿Cómo termina el capítulo después que nos tiene conmovidísimo? Diciendo que todas las obras de Rebecca Warren se vendieron en no sé cuánto por unos coleccionistas, no sé qué, que las obras de este ya están comprometidas en una exposición. O sea, es decir, que el mundo del mercado no se detuvo, ¿no? Entonces, no, tranquilos, José Antonio, que les va a salir chévere, estoy segura. Gracias, profe. No, a ustedes. Para el 20 de julio, ¿verdad? Tocarían. ¿Dónde está? Ya va. A mí y a Miguel. Félix González Torres. Van chévere con eso, ¿verdad? Sí, muy contentos. Ah, qué bueno. Le tocan a Raluca y a Miguel. Y Damian Hirst. Aquí creo que tenemos un problema, porque Damian Hirst le toca. Ah, no, Elvira y a Pamela. Pamela, ¿tú estás ahí? Escribe, Pamela. Me siento como si estuviéramos jugando a la Ouija. Pamela, tú estás ahí. Escribe. Dijo sí. Mira, Dijo que sí. total, ¿no? Mira, Pamela, Elvira me escribió que ya no puede, ella no va a estar en las evaluaciones. Entonces tú puedes hacer, tú puedes hacer la exposición sola, Pamela. También eres delicioso. Chéverísimo. Pamela hace su exposición sola. Ajá. Y después, finalmente, para el 27 de julio, tocaría Jeff Koons, que aquí le tocó a Milagros Sí, y a aquí. Santiago. Yo lo que comenté en el grupo de WhatsApp es que no conozco a Santiago, ni le he podido localizar, ni nada de eso. No, entonces puedes ir solita, Milagro. Claro, yo lo que pasa es que ha dado la casualidad de que he tenido que faltar un par de clases de la clase anterior y no sé, tampoco he visto la grabación, no sé si la grabación está subida ya o no. Entonces, más o menos, Raluca me Te comentó qué es explicó. lo que hay que hacer, sí, y yo no tengo ningún problema en hacerlo sola, claro.
Chéverísimo, Milagro. Sí, no, digamos que en las grabaciones, pues como yo a veces doy algunos datos y hemos estado conversamos unas que otras cositas, pero fundamentalmente es hacer un recorrido, ¿no? Por la obra de ese artista, es decir, cómo surgió, qué hizo, eh, y cotejar un poco en cada uno de esos creadores que son de los más vendidos del mercado del arte, pues cotejar un poco esas paradojas, ¿no? De cuál es la Ujú. esencia de su trabajo, frente al mercado, en qué se consolidaron, cómo se construyeron, y también en qué cosas están trabajando ahora, ¿no? Cuando estamos hablando ya de mundo donde el mercado pasó la barrera de la subasta presencial y cuando estamos hablando pues de NFT, otros escenarios. Igual cualquier duda, Milagros que tengas, me puedes escribir. Jeff Koons es un artista que tiene bibliografía por internet, pero Sí, muchísima. Jeff Koons Seguramente, lo conozco, de hecho he visto obras suyas claro. en el Guggenheim de Bilbao, o sea Bueno, que no imagínate. tengo ningún Perfecto. problema. Chéverísimo. Vale, Ujú. gracias. Importante eso, como profundizar también en la obra, ¿no? Es decir, no solamente está el ejercicio de los datos económicos, pero también qué significa esa obra y de dónde viene y qué quiere decir, pues, ¿no? Que también podamos como relacionarnos con ello. Vale, Vale, vale. Lo apuntaré todo. Sí. chéverísimo. Y el último es Banksy, que le Que toca, sí, que Estíbaliz y yo. eso está listo, me imagino. Sí, sí, ya nosotros nos hemos puesto en contacto, ya hemos, bueno, ya he estado investigando, ya también, nos hemos intercambiado link. Y bueno, en cuanto a Bansky, en la clase de hoy me recordó mucho a él porque él lo critican mucho porque él tiene una denuncia hacia el capitalismo y bueno, lo critican mucho porque sus obras se venden muy caro y entran en esa rosca del capitalismo. Bueno, tienes que, sabes que Banksy está lleno de misterios. Sí, 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 sí. Bueno, Estíbaliz y yo hemos comentado de hacer algo muy creativo con respecto a eso del misterio. Todavía no lo Pueden tenemos hacer claro, pero bueno, nos queremos aprovechar que ella es buenísimo. actriz, yo artista plástico. Bueno, estamos ahí en ese desarrollo de la exposición. Eso va a ser chévere. Ya va, déjenme anotar aquí. No, que encontré un artículo, me llegó un artículo muy controversial reciente de Banksy. Yo lo mando al grupo. Igual cositas interesantes que uno consiga por allí, pues podemos irlas intercambiando. Ok, gracias. Bueno, estamos listos. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Y ya saben, cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta, ay, se cortó. Regresé. Cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta, pues yo estoy aquí pendiente. ¿Ah? Estamos en línea. Ok, Ok. bueno, muchas Buenísimo, muchas gracias, Lorena. gracias. Espectacular la clase como siempre. Ay, tan bellos. Gracias a ustedes.